El Evangelio de hoy nos trae una serie de enseñanzas de parte de Jesús que nos instruyen y nos instruyen en temas muy diversos. Vamos a tomar solamente dos expresiones. La primera la vamos a asociar a la realidad familiar y la segunda vamos a asociarla a la realidad de la vida interior. En primer lugar, dice Jesús en este Evangelio, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. ¿De qué modo podemos aplicar esto a nuestra realidad de familia? Evidentemente, la familia de algún modo es como un pequeño reino, una pequeña iglesia, una iglesia en miniatura. ¿Quién es el rey de nuestra casa? ¿Quién es el rey de la familia? Podemos hablar humanamente y pensar en los padres. Papá y mamá se constituyen de algún modo en los reyes de la familia en el sentido de ser los guardianes. Actualmente se tiene una visión muy negativa de lo que es ser un rey y se piensa que un rey es aquel que domina, aquel que busca los lujos, aquel que ostenta el poder. Es una visión muy propia de nuestra época. En otras épocas, el rey era visto como el elegido para servir, aquel que se ponía al frente de su pueblo para guiarlo, aquel en quien quedaba depositada la confianza de los súbditos y a quien correspondía garantizar el orden y la paz. Si lo pensamos de este modo, papá y mamá son auténticos reyes de la casa. La pregunta es, para los padres, si viven ese reinado en actitud de servicio, si verdaderamente están cumpliendo su misión paternal. Por otro lado, también podemos pensar que cada uno de nosotros tiene a un único y gran rey que es Jesús y a una reina que viene a habitar en nuestra casa que es María, reina de la familia, reina de nuestro hogar. Ellos en efecto ejercen un reinado diferente, el auténtico reinado del rey que sirve, de la reina que se preocupa por sus hijos, un reinado divino, un reino por tanto que también es divino. Por el sacramento del matrimonio, cada familia se convierte en una iglesia doméstica y desde esta perspectiva, cada familia pasa a ser una auténtica porción del reino de Dios. Ahora bien, Jesús nos advierte sobre algo que es muy triste, pero también muy cierto. En un reino donde hay luchas internas, una casa cae sobre la otra. En el reino que es nuestra casa, que es nuestra familia, ¿hay luchas internas? Esta es la pregunta que hoy podemos hacernos a modo de examen de conciencia y sobre todo con el fuerte anhelo de la paz y de la unidad. La paz y la unidad son dos valores que prácticamente toda la humanidad añora de un modo u otro. Todos en efecto queremos vivir en paz. Yo creo que nadie anhela la guerra, salvo que esté enfermo, nadie anhela la guerra como algo para realizarse personalmente. Del mismo modo, todos anhelamos la unidad. A nadie nos gusta estar desunidos, separados, discutiendo, enojados, divididos. La unidad es el anhelo, el deseo de todo hombre que comprende que por sí mismo no puede lograr nada, pero cuando se anima a formar unidad, comunidad,
es posible lograr, diríamos, lo que por sí solo parece imposible. De este modo, hay que hacer el examen de conciencia, descubrir si hay luchas internas, cuál es la causa, en qué puedo ceder, sobre todo, que en muchas ocasiones ocurre esto. Hay luchas internas y es porque nadie quiere ceder. En cosas quizás realmente absurdas, porque las cosas cotidianas son tan simples que el hecho de que esas cosas cotidianas sean motivo de discusión, pues nos revela que a veces nos detenemos en cosas absurdas. Eh, Creo que todos, si se diéramos un poco más, si supiéramos, aprendiéramos a dialogar, a ceder, como digo, a cambiar nuestra opinión o simplemente aceptar que el otro tiene una opinión distinta, tal vez esas luchas internas serían menores. Pero hay que hacer este examen en vistas a la unidad y descubriendo que la unidad no viene de ningún otro lado, sino solamente de Dios. Dios es el que nos unifica. Dios es el que ha sido constituido Cristo, el Rey de nuestra vida, nuestra casa, y en virtud de ese único gran Rey, todos estamos unidos, porque por nuestro bautismo todos estamos unidos a Cristo y por tanto estamos unidos entre sí desde Él. La Eucaristía esto lo vuelve a confirmar, lo reafirma. Al comulgar todos estamos unidos a Cristo y por tanto unidos también entre nosotros. Cristo se presenta entonces como la unidad perfecta o el camino perfecto para llegar a la unidad. Él es el único que puede verdaderamente transformar nuestro corazón y alejar esas luchas internas y absurdas. La segunda palabra sobre la cual podemos meditar es en relación a la vida interior, como decíamos, y es la siguiente: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Desde esta perspectiva de la que venimos hablando, que es la unidad, podemos descubrir que si miramos profundamente y si creemos en verdad que la unidad solamente viene de Dios, el que no busca la unidad que nace de Dios terminará por generar desunidad, esa desunidad que viene de los criterios humanos. El que no está conmigo está contra mí. No por una cuestión de radicalización o de polarización, sino porque si no estamos con Jesús, nos sentiremos poderosamente tentados a realizar nuestras propias opciones, nuestras propias ideas, a llevar y proyectar solo nuestro pensamiento, y de ese modo, al no estar con Él, vamos a generar tensiones y vamos a, de algún modo, ponernos contra Él. Pero Él es más claro y dice: el que no junta conmigo desparrama. El que no junta conmigo desparrama. Es decir, pierde su tiempo, pierde su vida. ¿Cuántos por soberbia buscan absurdamente ser perfectos pero separados de Dios? ¡Qué ilusos! ¡Qué tontos! Dios nos da la gracia para crecer en la perfección no humana de quien no comete errores, sino en esa perfección del Dios que poco a poco nos va configurando como realmente nos ha soñado. Esa es la verdadera perfección, llegar a ser lo que Dios nos ha soñado. No ser perfectos en un sentido humano de haber realizado en nosotros todas las virtudes y no cometer ninguna falta. Esa perfección es una utopía y yo creo que nadie la logra en plenitud. Nadie va a ser jamás perfecto. Pero sí podemos crecer en la perfección en cuanto a que logremos ser aquellos que Dios nos soñó.
Y esto solo es posible cerca de Dios. Si no vamos en nuestra vida construyendo el proyecto de Dios, lo único que estaremos haciendo es desparramar nuestra vida. No estaremos haciendo otra cosa. Hipotecando nuestro futuro, tal vez en los vicios, en opciones pequeñas, sin trascendencia, superficiales, o en una rutina asfixiante de quien ya construyó su vida y no sabe qué sigue después. Quien no junta con Cristo desparrama. Quien no toma la vida divina que nos llega por la palabra de Dios, por el sacramento de la Eucaristía, el constante sacramento de la reconciliación, lo único que está haciendo es desparramar, tirar incluso su vida humana. Por eso pidámosle la gracia al Señor primero de tener una profunda sed de unidad y de trabajar por ella con aquellos con los que nos rodean. Y en esta línea también tener una profunda sed de estar unidos a Él y de que sea Él y solamente Él el que guíe nuestra vida, nuestras opciones, el que nos dé la vida en abundancia, esa vida en abundancia que también se manifiesta en cada decisión que tomamos. Y que tomando esta vida en abundancia, juntemos mucho para ese reino que Él nos promete, en donde tendremos ese saco apretado, sacudido y desbordante. Que juntemos y que no desparramemos. Que esta sea hoy nuestra petición para el Señor.